¿Qué tan importantes son las emociones cuando se trata de sanar? ¿Podrían ser la clave para una recuperación total? En su innovador libro, La psicología de la percepción interna, el maestro Chen explica cómo una nueva rama de la psicología puede ayudarnos a limpiar nuestros estados emocionales. En este episodio discuto las ideas principales con Mariana de la Vega. Mi nombre es Thorsten Luedecke y este es el podcast Wisdom Qigong. Hola a todos, hoy tengo conmigo a Mariana de la Vega por segunda vez. Hace un par de semanas tuvimos un podcast excelente y maravilloso. Para todos los que no lo han escuchado, por favor regresen a las notas del programa y asegúrense de escuchar a Mariana. Mariana, me alegra mucho tenerte de vuelta en el programa y hoy tenemos una razón especial para reunirnos porque queremos hablar sobre la psicología de la percepción interna. Esto está basado en un libro y una formación que el maestro Chen creó hace muchos años y que ha tenido un enorme éxito y popularidad en la comunidad. Pero para quienes no saben de qué se trata, pensamos que sería bueno explorarlo y quizás así podamos hacernos una idea de qué trata este concepto de la psicología de la percepción interna. Hola, estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por invitarme por segunda vez. Siempre es un placer conversar contigo y con toda la comunidad. Y bueno, la psicología de la percepción interna es simplemente la culminación de toda la experiencia que el maestro Shen tuvo desde que estaba en el centro Huaxia. Pero primero creo que es realmente muy útil e importante recordar con total claridad, especialmente de dónde viene el Shinen Qigong, porque eso resume y además el maestro Pang desarrolló toda esta ciencia a partir de la milenaria, ancestral y profunda tradición taoísta, budista y confuciana en China, así como de toda la vasta y rica tradición de la medicina china, y esta especial manera de ver el mundo, de mirar la realidad como una entidad completa y unificada. Así que en la tradición budista china es una práctica bien conocida que el camino hacia la sabiduría es a través del corazón, el cultivo del corazón. Así que el maestro Shen, mientras estaba en el departamento de recuperación en el centro Huaxia, descubrió que para la misma enfermedad, para los mismos síntomas, para el mismo problema, dos personas reaccionaban de manera diferente a la práctica, y él sentía mucha curiosidad por lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo es posible que ambos practiquen los mismos métodos al mismo tiempo y con la misma intención y obtengan resultados diferentes? Algunas personas se recuperan rápidamente y otras que quizás no tienen problemas tan graves no se recuperan o solo experimentan una leve mejoría. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Él tuvo la oportunidad de hablar sobre esto con el doctor Pang, por supuesto, y también con varios otros maestros e instructores. Y llegó a la conclusión de que, en su opinión, los bloqueos emocionales son un tema muy importante en el proceso de recuperación, porque hay algunos bloqueos físicos que en ciertos casos responden muy bien a la Qi Therapy, la Hunyuan Qi Therapy, y por supuesto la energía comienza poco a poco a mover esos bloqueos, pero solo puede hacer hasta cierto punto si no nos damos cuenta de que existe un patrón emocional y mental que crea o produce ese síntoma en primer lugar. Así que los bloqueos emocionales responden con el tiempo a los métodos de Shinen Qigong y a la práctica, por supuesto. Pero las personas deben tener la claridad, la mente clara para comprender que lo invisible
El término determina o produce lo visible. Y cuando dices invisible, te refieres a las emociones y los patrones de pensamiento, ¿verdad? Sí, sí. Así que esto se ha estudiado en otras tradiciones e investigaciones. ¿Qué es lo que viene primero? ¿Es la emoción o es el pensamiento? Y ya sabes, la información se mueve muy rápido en el universo y por supuesto también en la mente humana. El maestro Pang, el maestro Pang explica esto en la teoría de la totalidad Hunyuan. Ji Yuan Ti tiene dos niveles de movimiento. El primero es tan rápido, es toda la información de todo el universo, porque nosotros como seres humanos, como una expresión del universo, somos también receptores de toda esta información. Pero la mente humana no puede ser consciente de toda la información al mismo tiempo. Simplemente es demasiado. Así que solo piensa por un momento en la información que se mueve en cada uno de los procesos del cuerpo. Metabolismo, electricidad, ya sabes, procesos químicos, toda la información del universo se está moviendo, se está expresando a través de estos procesos. Así que no somos conscientes de esa información. Hay otro movimiento en la mente que es el pensamiento lógico y los conceptos. Y de nuevo, solo podemos ser conscientes de una parte de eso. Cuando decimos, por ejemplo, universo, cuando decimos cualquier concepto, hay mucha información que viene detrás de ese concepto universo, pero no somos exactamente conscientes de dónde, desde dónde estamos expresando la palabra o el concepto universo. Y podemos entender que cuando tú dices universo, puede que signifique algo diferente a lo que yo quiero decir cuando digo universo, porque también depende de mi historia, mis experiencias, mi educación, etcétera, etcétera. Pero hemos llegado a un acuerdo de que cuando yo digo universo y tú dices universo, nos comunicamos. Pero empiezas a darte cuenta de que no estamos hablando de lo mismo. Así que este otro movimiento de la mente es el movimiento con el que estamos practicando. Todos los movimientos, todos los métodos en Sinen Qigong empiezan a hacerte consciente y a aclarar tu mente para que realmente puedas observar todos estos conceptos. Y estos conceptos forman una historia. Y esa historia produce una reacción emocional. Así que las emociones, cuando se repiten, comienzan a formar patrones. Y ese patrón con el tiempo se convierte en tu carácter. Así que cuando digo que soy una persona tímida o cuando digo que soy emocional o sensible o ya sabes que me enojo fácilmente, lo que estoy diciendo es que tengo un patrón emocional repetido. Y a veces ese patrón se inició porque fue como un mecanismo de autodefensa en alguna parte de mi vida. Así que cumplió una función, pero ahora puedo ver que ya no tiene sentido. Así que puedo dejarlo ir. Entonces, aunque la psicología de las percepciones internas se derivó de la práctica de Chinen Qigong, podríamos decir que es Chinen Qigong aplicado. Podríamos usar este término. Muchas personas preguntan, ¿es un método de Shinen Qigong? Y el maestro Shen dice, no es exactamente un método enseñado por el maestro Pang, por el doctor Pang, pero sí es la aplicación de la teoría y de esta experiencia trabajando con tantas personas durante más de 30 años, que pudieron recuperarse solo practicando los métodos porque había un bloqueo emocional que estaba impidiendo que esa recuperación ocurriera.
Entonces, también sería correcto decir que al aprender la psicología de la percepción interna y aplicar estas técnicas, los ejercicios de Shinen Qigong en sí mismos se vuelven mucho más efectivos porque los bloqueos ya no están presentes. Porque si te entiendo bien, este fue el punto de partida del maestro Chen, que él observó para algunas personas, los ejercicios de Chinen Qigong y la Hunyuan Qi Therapy funcionaron muy bien y tuvieron éxito en su sanación, pero para otras no fue así y él descubrió que esto estaba relacionado con esas emociones bloqueadas. Así que básicamente al utilizar los conceptos de la psicología de la percepción interna, estamos despejando el camino para que los ejercicios de Shinen Qigong, los ejercicios clásicos que todos conocemos, funcionen de manera eficiente. ¿Es correcto este pensamiento que estoy teniendo? Sí, sí lo es, y así ha sido en mi experiencia personal, porque realmente creo que el maestro Pang, el doctor Pang Ming, creó todo este extenso menú de métodos y prácticas. Todos estos métodos apuntan al mismo objetivo, que es la sabiduría, que es una mente clara, una mente estable, una mente despierta. Así que algunos de ellos incluyen movimientos, otros incluyen sonidos, otros incluyen meditación estática, pero al final del día todos apuntan al mismo objetivo. Y en este sentido también funcionan con los bloqueos emocionales, especialmente, por ejemplo, los métodos de nivel 3. Trabajas con los 5 órganos que son los encargados de regular el ki emocional, etc. Pero necesitas una práctica muy disciplinada. Y lo que el maestro Shen también descubrió es que muchas personas no son tan disciplinadas, no tienen la paciencia ni el compromiso con la práctica. Así que ellos a veces abandonan la práctica. Entonces, esta psicología de las percepciones internas se basa en el concepto fundamental del Shen. ¿Sabes qué es el Shen? Hemos hablado de esto en muchos de tus podcasts y en tu página. ¿Tienes un video especial explicando qué es el Shen? El Shen es esa parte de la mente que es como el jefe de la vida. Es el movimiento de la mente despierta, el, el Yi y el T. Así que, entonces, cada vez que llevamos toda nuestra atención a una sola cosa, eso es Shen. Por ejemplo, puedes pensar en tu mano y eso es solo un concepto, es solo un pequeño movimiento de tu atención. Pero cuando llevas toda tu atención, toda tu presencia a tu mano derecha, por ejemplo, eso es el Shen. Así que ese es uno de los conceptos clave en la teoría de la totalidad Hunyuan, el concepto y la explicación de lo que es consciousness. Pero lo que he aprendido, lo que he experimentado con el maestro Shen es cómo practicamos eso. Es realmente difícil entender intelectualmente toda la teoría del Shen y el Yuan Ti, pero en realidad ya estamos haciendo uso de la mente. Entonces, ¿cómo llevamos eso a la práctica? En español decimos, ¿eso se come frío o se come caliente? Es decir, por favor, explícame cómo es eso en la vida diaria. Así que el maestro Shen dijo, a veces la práctica más sencilla, la más simple, es la más efectiva. Y cuando llevas tu atención, cuando llevas tu Shen a algo, a un bloqueo, el bloqueo naturalmente se transforma y desaparece. Porque es tu atención indivisa, es tu atención sin juicios, es tu atención amorosa y compasiva hacia algo. Y esa parte de la mente es un chi muy sutil y delicado el que transforma el bloqueo, que es un chi que vibra en una frecuencia más baja. Así que lo realmente interesante de esto es que también es una gran realización de lo que realmente somos.
porque cuando nos identificamos con el bloqueo, cuando nos identificamos con la emoción, con el problema, nos convertimos en ira, nos convertimos en miedo, nos convertimos en tristeza, nos convertimos en inquietud, en ansiedad. Pero cuando observas, cuando tomas esa distancia, cuando realmente observas y prestas atención a lo que está ocurriendo, puedes ver que esto es solo un movimiento de energía. La emoción es algo que simplemente está sucediendo. No es buena, no es mala, simplemente está ocurriendo. Así que el primer, digamos, el primer efecto, el primer resultado, el primer beneficio es que puedes permitir que esta energía simplemente sea, y al dejarla ser, se transforma y se convierte en otra cosa, desaparece. Déjame ver si entiendo esto correctamente. Mm. Entonces, lo que estás sugiriendo aquí es que, quiero decir, entiendo perfectamente que si tengo emociones bloqueadas, no puedo ser mi verdadero yo, porque eso se interpone en el camino. Y empiezo a definirme a través de eso porque de alguna manera controla cómo me desenvuelvo en la vida y cómo actúo en las situaciones cotidianas. Y estás sugiriendo que a través del acto de observar y de llevar tu conciencia a esta emoción o hacia esta emoción y permanecer con ella mientras la observas, desaparecerá. ¿Es correcto eso? Porque creo que esto es una muy buena noticia para muchos de nosotros que tenemos miedo de enfrentar nuestras emociones, ya que muchas veces estas emociones provienen de algún tipo de experiencia traumática o de algo que no queremos mirar, y esa es la razón por la que es una emoción bloqueada, por la que realmente no la hemos atravesado. Y en la terapia convencional probablemente te animarían a revivirla, a pasar por la emoción para poder liberarla. Y eso puede dar miedo a muchas personas. Y lo que tú sugieres aquí es que el simple acto de observar cumple la función. Así que no es necesario realmente sentir el dolor o gracias por ver este video. La emoción puede ser que el simple hecho de llevar tu conciencia allí y observar sea suficiente para resolverla. Y lo digo porque, sabes, yo lo entiendo completamente y comparto totalmente esta experiencia. Sé que está funcionando porque también está funcionando para mí y la metáfora que siempre tengo en mente es que para mí es como una niebla. Tenemos niebla en la mañana cuando te despiertas y ves que todo está cubierto de niebla afuera y luego el sol empieza a brillar. Es como si el sol estuviera observando la niebla y al hacerlo la niebla desaparece. Ahora sé que físicamente es un concepto diferente, pero creo que esta es la imagen que me viene a la mente cuando pienso en el poder de la observación. Y si puedo añadir algo desde mi propia experiencia, también es cierto para muchos problemas. Hay una cosa, si tengo un problema, puedo intentar usar mi mente intelectual para pensar en él, intentar encontrar soluciones, lo cual a veces es muy difícil y a menudo no funciona. O simplemente puedo seguir observando el problema y entonces, de alguna manera, el problema se disuelve. Así que es curioso que esta técnica no solo funcione para las emociones bloqueadas. Personalmente, creo que también puedes usarla en otras áreas de tu vida. Pero en resumen, dije correctamente ahora cómo trabajas en la psicología de la percepción interna con emociones bloqueadas y cómo las dejas desaparecer, ¿verdad? Así es, así es. Y la palabra que propuso el maestro Shane, y también voy a compartir la palabra que yo uso en mi propia práctica, él dijo que en realidad no estamos observando, porque esa es una palabra que se usa frecuentemente en las prácticas budistas. Y algunas personas tienen dificultades para entender qué es lo que deberían observar, qué debería esperar al observar. ¿Debería haber algo? Debería, ¿no? Él dice, bien, no pienses en observar, solo piensa en percibir. Y percibir es diferente de sentir. Supongamos que tienes una taza con algo de líquido dentro. Entonces, cuando sientes, acercas tu mano a la taza e intentas tocarla, y si está caliente te vas a quemar. Así que cuando sientes, realmente te acercas demasiado.
Y entonces puedes identificarte con lo que estás sintiendo, pero cuando percibes, solo te acercas, pero siempre manteniendo una distancia. Simplemente percibe, percibe lo que está sucediendo. Y a lo largo de los años, porque he estado practicando con él durante varios años ya, con el tiempo he llegado a la palabra solo estar con ello, simplemente acompañar, acompañar, como en el ejemplo que yo como cuando explico este método, normalmente uso el ejemplo clásico de si tienes a un niño o niña pequeño de aproximadamente 2 años de edad y está teniendo una rabieta o un berrinche, porque es una situación que muchas personas pueden imaginar fácilmente. Está así, quiere algo y no se lo das y está, ya sabes, haciendo un berrinche y realmente ha perdido el control. Si intentas explicarle el problema o lo que está pasando, no va a poder escucharte. Si intentas obligarlo a que se calme, solo empeorará las cosas. Pero si te sientas con él y esperas, simplemente estando presente, estando con el niño, estando con la rabieta, pasará. Seguramente pasará. Y acompañarás amorosamente a este niño en su proceso. Así que, en cierto sentido, las emociones son como una rabieta que estamos teniendo, ¿no? Entonces, cuando nos sentamos con ellas amorosamente, sin juzgar, sin intención, ni siquiera con el deseo de transformarlas, solo aceptándolas, permitiéndolas, entonces la emoción no solo tiene, digamos, el espacio del corazón para expresarse, tiene todo el universo. Le estás dando permiso para expresarse. Y lo que sucede es que se transforma y desaparece. Y también algo muy importante, y esto es una frase que leí recientemente en una publicación, las terapias psicológicas te ayudan. Re- eh, digamos que todos vivimos en una prisión de nuestra mente, una prisión de nuestros marcos de referencia, nuestras creencias, nuestras experiencias. Es como una prisión. Sentimos que no somos capaces de salir de esa prisión. Es lo que está gobernando nuestras vidas. Tú dijiste antes que tus emociones están decidiendo tu vida, así que todos vivimos en esta prisión. Y cuando vas a terapia, el terapeuta a veces te ayuda a reorganizar la meditación, el cultivo profundo del corazón, te permite ver que la puerta siempre está abierta. Bien, intentemos reorganizarlo. ¿Y si ponemos este sofá aquí? ¿Te sentirías más cómodo? Está bien, solo vamos a reorganizar los muebles. Pero la meditación, el cultivo profundo del corazón, te permite ver que la puerta siempre está abierta, que puedes decidir dejar atrás la prisión. Está abierta todo el tiempo. Así que otra cosa que me gusta mucho de este método es que no tienes que volver a contar la historia. No tienes que revivir toda la historia, todo el trauma, porque estamos trabajando con el corazón en dos niveles, el corazón físico. Así que solo te concentras en tus sensaciones físicas y percibes esas sensaciones. Las acompañas, las dejas estar, las aceptas. Solo las sensaciones físicas no tienen historia. Sientes tu corazón como si estuviera bajo presión, o sientes un cosquilleo, o sientes algún dolor en alguna parte, o sientes como una descarga eléctrica, o sientes como si una espada atravesara tu corazón. Sea lo que sientas, simplemente permanece con ello. No hay una historia detrás de las sensaciones físicas. Y luego trabajamos en el otro nivel, el corazón emocional y espiritual. Y el corazón espiritual trabaja con las emociones. No tienes que conocer la historia detrás de esa emoción. Quizás fue algo relacionado con tu madre, quizás fue algo relacionado con tu padre,
Y cuando la imagen, la historia, la escena aparece en tu mente, siempre redirigimos nuestra atención solo hacia la sensación emocional. No importa de dónde provenga, simplemente la dejas estar. Así que en ese sentido es una práctica muy compasiva. Y creo que la metáfora que diste sobre el niño haciendo un berrinche es perfecta porque todos entendemos que no tiene sentido intentar convencer al niño con buenos argumentos para que deje de hacer el berrinche. Todos sabemos que no sirve de nada tratar de obligar al niño a dejar de gritar. Sabemos que eso no funciona, pero aún así seguimos aplicando esas mismas técnicas en nuestra propia vida en contra de nosotros mismos. Y mientras tú sugieres aquí este permanecer, este estar con la emoción o estar con la sensación, simplemente sintiéndola. Y me gustaría enfatizar un punto que mencionaste, pero creo que nunca podemos mencionarlo o enfatizarlo lo suficiente. Es el hecho de que cuando haces eso no hay un motivo detrás, no lo haces con el objetivo de disolverlo, ¿verdad? Porque en el momento en que haces eso, estás ejerciendo presión y ya sabes, dejas de simplemente observarlo, dejas de simplemente estar con ello. Vienes con un motivo y entonces no va a funcionar. Así que realmente se trata de ser completamente libre de juicios. Se trata realmente de simplemente estar con ello, sentirlo, permanecer con ello. Yo utilizo las palabras observarlo, pero no importa qué palabra usemos porque cada persona tendrá su propia manera de expresarlo. Pero el punto es que no tienes ningún motivo, no hay juicio, simplemente permaneces con ello y así es como se produce el resultado. Y como tú lo has reafirmado, significa que no tienes que pasar por el drama, no tienes que revivir la historia. Creo que incluso es contraproducente con esta técnica hacer eso, y por eso dejas ir eso y vuelves a poner tu enfoque y tu conciencia en el sentimiento real o en la sensación real. Así que para mí era importante resaltar este punto sobre la ausencia de juicio y de motivos cuando haces esto. Por eso pensé en volver a ese punto. Sí, esa es una de las partes más hermosas de esta técnica, de esta práctica. Es como que aprendí esto de otro maestro. Es como decirle a la emoción, está bien si te quedas conmigo toda mi vida, estoy bien con esto. Así que, como dije, es una práctica muy compasiva, es una práctica muy amorosa porque seguimos luchando esta batalla con nuestras emociones. No quiero sentir esto, no quiero sentir esto. Tengo que hacer algo para que esto ya no esté en mi vida. Así que esta lucha constante, esta batalla continua y persistente, constante, solo lleva a empeorarlo, a llevarlo más profundo a tu subconsciente. Y seguirá decidiendo tu vida, la manera en que ves la realidad. Así que hay muchos hechos científicos detrás de esto. Además, el corazón en la medicina tradicional china es llamado el emperador del cuerpo. Y el corazón decide el estado de todo el cuerpo. Si lo piensas, todo el cuerpo necesita sangre para sobrevivir. Y es el corazón el que se encarga de eso. Y para hacer eso, para llevar sangre incluso hasta las puntas de los dedos a todo el cuerpo, necesita energía, necesita cierta potencia. Y este poder ahora se entiende científicamente. El corazón emite mucha más electricidad que el cerebro. Y también tiene una comunicación especial con el cerebro. Así que cuando sueltas los bloqueos emocionales en tu corazón, también estás influyendo en la manera en que piensas, en cómo funciona tu mente, en cómo funciona tu cerebro. Porque el cerebro siempre está, ya sabes, reaccionando en exceso, trabajando de más, ¿verdad? Pero cuando el corazón dice, está bien, quédate quieto, el cerebro sigue al corazón. Este es un gran punto, Mariana, porque todos sabemos lo importante que es tener una mente tranquila, una mente en paz, tener pensamientos positivos y constructivos. Y sin embargo, muchas personas luchan mucho con esto y siempre hay todos estos ruidos.
todo el tiempo y se gritan unos a otros, chillan y hacen todo tipo de tonterías, lo cual obviamente se interpone en el camino para lograr cualquier tipo de conciencia o consciousness o para avanzar en la vida. Y ahora, muchas personas que intentan forzar a la mente a estar en silencio o buscan algún tipo de técnica para trabajar con la mente y lograr que se calme, lo cual puede funcionar para algunas personas. Pero la alternativa que tú ofreces aquí es en realidad trabajar a través del corazón, porque dijiste, si puedo trabajar con mi corazón y sentir el corazón y lograr que esas emociones bloqueadas se liberen. Eso tiene un efecto en mi mente. Y entonces ya no tengo que trabajar con mi mente porque sucede de manera automática. Si mis emociones están claras y ya no tengo esos problemas, ¿por qué seguirían todas esas voces en mi cabeza? Ya no hay necesidad de ellas. Así que se calman y desaparecen. Así que creo que esta es una manera hermosa. Además, es algo, sabes, una gran idea para las personas que luchan por calmar la mente y sienten que no les funciona. Así que esta es otra forma y tal vez una manera muy inteligente de abordarlo. Y además es efectiva, es profunda, es una práctica muy significativa, pero también es muy sencilla. Solo tienes que llevar tu atención a las sensaciones en tu corazón y antes hablábamos sobre qué es el Shen y es esta parte de la mente, es el funcionamiento de la mente consciente. Así que en la tradición china dicen que el hogar del Shen es el corazón. El cerebro es solo la oficina, pero el hogar es devolverlo al corazón. Por eso en la tradición budista se enfatiza tanto esto. El camino hacia la sabiduría, el camino hacia tu verdadero ser es el corazón, el cultivo del corazón. Como explicaba antes, el primer efecto es que creas esta distancia y dices, está bien, si puedo observar, si puedo sentir, si puedo percibir estas emociones, significa que no soy la emoción. Eso sería como el segundo efecto, que es una consciousness muy profunda, práctica del verdadero ser. Lo primero es desapegarte de un sentimiento y simplemente observarlo. Pero el segundo es, bien, si soy capaz de observar mi experiencia, si soy capaz de observar sentimientos, emociones, pensamientos, percepciones, significa que hay un observador y algo que es observado, y entonces puedes redirigir tu atención hacia el observador, hacia quien está observando, y de esa manera comienzas a nutrir y fortalecer la función del Shen, comienzas a regresar a ti mismo, ¿verdad? Así que parece simple, es fácil de practicar, pero en realidad es muy profundo lo que estamos haciendo. Sí, Y realmente ha cambiado la manera en que practico Shinen Qigong porque he observado que muchas personas, la mayoría, comienzan a practicar Shinen Qigong porque tienen una enfermedad física y están muy interesadas en sanar el cuerpo. Pero no podemos enfatizar lo suficiente que el objetivo de Shinen Qigong es la realización de la mente, del espíritu. Así que la sanación física es solo un efecto. Es solo uno de los beneficios, pero no es el objetivo principal. No es hacia eso a lo que realmente aspiramos. Así que, cuando empiezas a notar el papel que los pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones han jugado en tu vida, te das cuenta de que han sido los jefes todo este tiempo. Ellos han estado decidiendo lo que haces, qué camino tomar, qué tipo de comida, cómo. Todo en nuestra vida es decidido por nuestras emociones. Nuestros patrones emocionales y mentales que, como dije, se convierten en una especie de prisión. Pero cuando devuelves, digamos, el liderazgo, el papel de ser el jefe al Shen, a la mente clara, todo lo demás empieza a acomodarse. Así es. así es. Muchísimas gracias, Mariana, por explicarnos este concepto en un lenguaje tan hermoso y de una manera tan clara. Así que
Creo que esto es maravilloso y para cualquiera que esté interesado, realmente vale la pena escuchar este episodio 2 o 3 veces para captar todas las ideas, porque así pueden asentarse y en esencia, aunque el concepto es muy profundo, la práctica en sí y la forma de aplicarla es muy sencilla y los efectos son enormes. Y me gustaría aprovechar esta oportunidad también para mencionar que para quienes de nuestros oyentes deseen practicar más, hay 2 talleres próximos con el maestro Chen en enero y febrero, creo. Y además, hay un viaje a China muy emocionante donde puedes acompañar al maestro Chen durante 4 semanas. Comienza con una conferencia internacional sobre la psicología de la percepción interna en Pekín. Luego hay 2 semanas de viaje por algunos de los lugares más asombrosos de China. Y después hay 2 semanas de práctica sobre cómo liberarte de estas emociones. Así que sin duda, esto es algo maravilloso que sucederá el próximo año y vamos a poner los enlaces a estos eventos en las notas del programa. Así que para cualquier oyente que piense que esto es genial, pueden unirse a los talleres en línea en enero o febrero o revisa tu presupuesto y tu agenda y simplemente acompaña al maestro Chen a China porque este será el viaje de tu vida y será una experiencia hermosa. Pero ahora permíteme darte las gracias, Mariana. Creo que tú también te unes al viaje, ¿verdad? Sí, estaré allí en China. Va a ser un retiro hermoso. Vamos a visitar algunos lugares sagrados y especiales para la tradición taoísta y budista en China. Así que estos son lugares llenos de buena información, ya sabes, un campo de ki muy fuerte. Y luego vamos a practicar de manera intensiva con esta metodología y también con super habilidades. Porque sabes, cuando empiezas a sentir tu propio corazón, comienzas a desarrollar esa mente clara que empieza a recibir información paranormal. Así puedes sentir el corazón de otras personas y guiarlas para liberar y, ya sabes, soltar bloqueos emocionales. Así que es una práctica realmente hermosa, hermosa. Así que para todos aquellos para quienes todas estas razones no son suficientes y toda la belleza de China no es suficiente, el simple hecho de que Mariana estará en este viaje y será una compañera muy inspiradora debería darles el impulso final para decir, vamos a unirnos a este viaje. Muy bien, muchísimas gracias, Marjana. Gracias por invitarme. Y espero con ilusión nuestro próximo episodio muy pronto. Yo también. Gracias. Confiamos en que hayas disfrutado de esta conversación y te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que podamos mantenernos en contacto y avisarte sobre futuros episodios. Terminaremos el episodio de hoy con la meditación de los 8 versos, realizada por la profesora de Chinen Qigong, Catherine Hendricks. Disfrútalo. She